Muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a esta plataforma de conversación, de debate, donde estamos conversando con los distintos candidatos y candidatas constituyentes que en este hito histórico que está viviendo nuestro país debiera, ¿no es cierto?, forjar lo que será la Carta Magna para los próximos 40 o 50 años, que es más o menos el promedio de lo que dura una constitución en el caso de nuestro país. Así que voy a presentar de inmediato, dado el tiempo, a nuestros invitados de esta tarde. Voy a presentar a Patricia Navarrete, ella representa al distrito número 10 de la región metropolitana. Patricia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por la invitación y por este espacio. Y también desde la región de Coquimbo, don Jorge Naveas, representa el distrito número 5. Jorge, muchas gracias y bienvenido. Gracias por la invitación, Jaime. Perfecto. Mira, la primera pregunta, Patricia y Jorge, así de cajón, es ¿qué hizo, qué gatilló, qué hizo que tú te atrevieras a representar a mucha gente en esta próxima constituyente? ¿Qué te motiva, qué te provoca? Bueno, como desde mi perspectiva, por lo menos, cómo sucedió todo esto, creo que parte como con esta desconexión que hay entre la elite política hoy en día y la gente común y corriente, nosotros que somos quizás de la clase trabajadora, el ver que en realidad las políticas públicas, los proyectos de ley que realizan no van tan enfocados a las reales necesidades de la población. Entonces, el reconocer quizá este proceso tan importante como es escribir una nueva constitución para Chile, yo creo que lo que motivó como el estar aquí y el ser parte también de la lista del pueblo, que una lista de candidaturas 100% independiente, era que fuéramos personas comunes y corrientes también, que tuviésemos la posibilidad de participar en ese proceso, porque realmente hoy en día el sistema político, el sistema de partidos que existe hoy en día en Chile no tiene una verdadera legitimidad en la población. Entonces eso igual genera que la constitución en sí no tenga un poder popular o un poder soberano constituyente real, y no permita también a la larga que esta nueva constitución tampoco sea legítima para la población. Entonces teníamos que ser también personas comunes y corrientes las que pudiésemos participar y ser parte de este proyecto tan importante. Uh-huh. Y en el caso tuyo, Jorge, ¿qué es lo que te motiva a representar a este grupo humano, ¿no es cierto?, de personas que están con un nivel de expectativas muy alta, además del cambio constitucional. Ya el país dijo el 80% quería, ¿no es cierto?, un cambio de constitución. Eh, yo formo parte de la Confusam, somos los trabajadores de la salud primaria en la región de Coquimbo y a nivel nacional. Nosotros tenemos un voto político como organización de trabajadores de participar tanto para el plebiscito del año 2020 como para el estallido social, participando del movimiento social en la región de Coquimbo. Y en el mes de diciembre del 2020, como organización de trabajadores, hicimos una primaria regional en donde tuve la fortuna de poder ser elegido por centenares de trabajadores de la salud en la región de Coquimbo, y en la cual muy contento de estar participando en la lista Pro Dignidad como independiente, y contento también de que estemos construyendo este proceso colectivo, diverso, amplio, entre todos y todas, teniendo presente que es un piso para la legitimidad a largo plazo de esta nueva constitución. Ahora, en el caso de ustedes, bueno, son dos personas muy jóvenes. De hecho, nuestro eslogan del flyer era, ¿no es cierto?, estos jóvenes que salen a la cancha, digamos, a defender. Y en general ustedes representan un grupo que desde el mito urbano, los jóvenes no están ni ahí con la política, no están ni ahí con la constitución. ¿Qué dirías tú en ese caso, Patricia, Jorge?
O sea, yo por lo menos yo digo que es todo lo contrario. Yo creo que quizás los jóvenes hoy en día, y como mucha población también que representa parte de Chile, en realidad estamos molestos con la clase política. Creo que, y hay una incongruencia, una interrelación ahí con la política que genera que hoy en día la gente esté muy despolitizada, que también es parte de este sistema neoliberal y el consumismo que la gente dice, bueno, yo tengo que ir a trabajar igual. Pero en Claro. general, los estudiantes y las personas más jóvenes realmente sí estamos interesados en temas políticos. Yo creo que el movilizarnos, no sé, yo fui parte como desde el 2007 movilizándome en mi liceo hasta el 2012, estuvimos full luchando por una educación que fuese realmente gratuita, de calidad, por el pase escolar, etcétera. Entonces, y son temas políticos, parte de la política. Los estudiantes también fueron de marchas, participaron también en marchas con movimientos sociales, también después se fueron desarrollando, no sé, pues yo en la universidad también participé en el tema del Mayo Feminista, ese año, el año 2018, entonces no es que estemos como fuera de la política o no nos interese la política, sino es más como la rabia o la desconexión que hay entre los políticos o los representantes de esta élite política con la gente. Yo creo que eso es. En el caso tuyo, Jorge, ¿cuál es tu percepción de aquel mito urbano? Yo creo que vivimos en los últimos 30 años post dictadura en el establecimiento de ciertos mitos insistentes con respecto a que ciertos grupos etarios como los jóvenes no nos interesaban y no nos interesaba la participación, y eso ha aumentado también con algunos discursos colectivos o microdiscursos de no hablar de política o no hablar de religión, etcétera, de alguna manera elementos censuradores o inhibidores del desarrollo colectivo del lenguaje, del debate y del diálogo. Por tanto, puede que no sea muy popular que lo diga, pero soy bastante poco o rechazo bastante ese tipo de discurso porque hay bastantes jóvenes, hay bastante población que está participando. Un ejemplo es el estallido social que no se gesta ahora, es decir, los movimientos sociales en Chile vienen, bien dice Patricia, vienen gestándose desde hace muchas décadas, pero ocultados, omitidos por los grandes medios de comunicación, por la élite empresarial, por la élite económica, política, y que de alguna manera ya no pudieron controlar, y por eso ahora estamos en un proceso constituyente que para mí, en mi opinión y para muchos de quienes nosotros formamos parte, es esperanzador. Ahora, Patricia, bueno, nosotros en la plataforma de Eje Sindical Constituyente, que nos constituimos a todo esto en noviembre del año pasado, como una necesidad y una aspiración también a visibilizar algunos temas, y propusimos en un decálogo de temas, ¿no es cierto?, en nuestro sitio web, que habían cosas que sí o sí tenían que cambiar con la Constitución. Y todos somos laborantes. Y los jóvenes que hoy día están estudiando van a transformarse en algún momento en laborantes, vamos a ser parte de eso. Y uno de los temas que nosotros expresamos ahí con mucha fuerza sobre la mesa es, por ejemplo, la no pertenencia en la constitución actual que hizo el señor Ortúzar y sus amigos, el derecho a huelga. Y en el caso de los funcionarios del Estado, que no tienen derecho tampoco a participar en ese proceso. ¿Cuál es la percepción de ustedes respecto a los derechos laborales en Chile? Y después vamos a abordar el tema de las pensiones, que también es un tema aberrador. Desde mi perspectiva, por lo menos, por ejemplo, mi papá es guardia de seguridad y también estuvo siempre como siendo parte de sindicato o intentando formar sindicato en las empresas. Yo creo que eso es como que una parte central de nosotros, el poder decir o el poder luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Creo que se avala a través de la huelga, es que es un derecho general que deben tener todos los trabajadores para lograr que su trabajo realmente cumpla con las necesidades, los derechos de los trabajadores y no se siga pasando a llevar. Yo creo que muchas empresas o grandes empresas también
lamentablemente en un principio sí se pasaban a llevar varios derechos de los trabajadores y trabajadoras, quizás empresas internacionales, como se puede ver, por ejemplo, MAC, que es una empresa internacional. Yo tenía, por ejemplo, amigos y amigas ahí que intentaron formar empresas y muchas fueron expulsadas del trabajo, quedaron como por intentar formar sindicatos, siendo que igual dentro de todos como era legal la formación del sindicato, pero de una u otra manera igual se tiene miedo a luchar por los derechos de los trabajadores. Creo que eso es súper relevante, y ponerlo en la Constitución yo creo que permite también continuar con la libertad de los trabajadores de exigir demandas justas. Sí, bueno, en el caso tuyo, Jorge, tú perteneces a un gremio que ha estado en la primera línea, ¿no es cierto?, de salvar vidas, rescatar vidas, en un trabajo extenuante que nosotros pensábamos que ya al término de diciembre el país y en general el planeta lo iba a resolver. Sin embargo, esta segunda pandemia o este segundo rebrote está haciendo que el trabajo de la gente de la salud sea cada vez más extenuante y sea cada vez más difícil. Y ojo, a propósito de la pregunta, ¿no es cierto?, sin absolutamente ningún derecho a huelga. Sería impensable hoy día vislumbrar una huelga de los funcionarios de la salud. ¿Cómo lo percibes tú, ese tema? Bueno, nuestra organización fue fundada en 1995 a consecuencia de continuas movilizaciones que comienzan en dictadura. Y una de las causas de esas movilizaciones tenía que ver con ciertos derechos básicos que los sindicatos u organizaciones de trabajadores habíamos perdido con el plan laboral que se generó en dictadura, y una de ellas es la que tú bien mencionas, que tiene que ver con el derecho a huelga, que actualmente se mantiene. Es decir, cuando nosotros como trabajadores de la salud nos movilizamos por la mejora de la salud pública, digamos, estrictamente, siendo honesto, estamos haciendo un acto que está fuera de norma, ¿ya? Pero dadas las condiciones, dada la necesidad que requiere que los trabajadores de salud se pronuncien, hay que hacerlo simplemente, y esa ha sido una decisión de muchos de nosotros como dirigentes, de asumir esa responsabilidad, gran responsabilidad, pensando en ese bien mayor. Yo quiero decir que actualmente nosotros, y para quienes nos ven también, es importante definir que el marco normativo para los trabajadores del sector público es diferente en términos generales para los del sector privado. Es decir, por ejemplo, nosotros como trabajadores de la salud primaria tenemos la ley 19.378, el estatuto que nos regula, tenemos el estatuto administrativo de funcionarios municipales, tenemos y otras leyes suplitorias que en este caso pasan más atrás, que sería el Código del Trabajo, y que de alguna manera empiezan a sintonizar con las demandas también del sector privado con respecto a derechos mínimos laborales que debieran tener los trabajadores. Por ejemplo, el derecho a indemnización. Tú puedes tener un trabajador de salud trabajando 35 años, 30 años en un servicio, en donde junto con la jornada ordinaria que entregó decenas y centenares de horas en horas de extensión u horas extras necesarias para desempeñar la función de ese servicio, y ese trabajador no tiene derecho a indemnización. Existe un caso muy excepcional que se da, pero es muy excepcional, es cuando no se puede volver a contratar un mismo trabajador de la misma función o del mismo cargo, pero ese es muy excepcional, un caso particular. La regla general es que en el caso de los trabajadores del sector público no tenemos indemnización, no tenemos derecho a huelga, entre otras cosas. Yo quiero recalcar también otras áreas de los trabajadores en Chile, como las mujeres temporeras, por ejemplo, que no tienen el derecho a poder sindicalizarse, u otras necesidades que también tienen. El derecho también, el derecho a poder de alguna manera tener la negociación por rama, que se habla mucho de eso, ¿ya? En definitiva, nos encontramos con un plan laboral constitucional que habla de trabajo, pero habla de trabajo pensando en la empresa, habla de trabajo pensando en los intereses, incluso implícitamente
ideológicamente estigmatiza a los trabajadores como que si los sindicatos fueran focos de conflicto únicamente. Y en la práctica internacional, países como Alemania, Francia u otros, los sindicatos pueden trabajar coordinadamente con los empleadores, siempre y cuando se respetan ciertos mínimos de dignidad en esa relación. En Chile ha sido distinto en estos últimos 40 años, en donde hay alguien que es poderoso, con intereses principalmente particulares, no generales, no pensando en el bien común. Ya estoy hablando de la regla general, pueden haber casos excepcionales o particulares, ¿ya? Y que de alguna manera cualquier acción que venga desde el movimiento laboral, desde los trabajadores, inmediatamente la tachan con atisbo de destrucción, con atisbo de ciertas características ideológicas y que no tiene nada que ver con eso, simplemente los trabajadores han sido sometidos durante este periodo y que de alguna manera esperamos en la nueva constitución colocar ciertos mínimos de dignidad para que esa relación sea más simétrica. Ahora, Patricia, ustedes como jóvenes, ¿no es cierto?, se ven afectados desde los 80 por esta forma neoliberal que, tal como dice Jorge, yo concuerdo plenamente, o sea, el neoliberalismo no es solo un sistema económico, es un sistema ideológico. Cada uno de los elementos que están puestos ahí están puestos con ese propósito, no tienen otro. Y uno de los elementos es justamente la educación superior, tiene que ver la capacitación y la autoformación también, que hoy día es parte de los negocios, de los cuales está la salud, la educación y las pensiones también, por cierto. En el caso de la educación, esto de que el Estado, y yo soy parte de la última generación que pudo estudiar en la década de los 70 con, con el Estado como patrimonio, digamos, del conocimiento. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que debiera la próxima constitución respecto al derecho a educarse en el país? Sí, yo creo que es importante resaltar lo que decías tú con respecto a este sistema neoliberal, porque lo que generó este sistema neoliberal es que tengamos un Estado y una democracia minimalista. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos un Estado que en realidad solo actúe cuando el privado no pueda actuar, cuando el privado en realidad deje o no pueda alcanzar como todo esto de la educación, todo este tema de la salud, porque en realidad la mayoría está en manos de privado y lo otro es subsidiario con el Estado. También es importante resaltar el tipo de democracia, minimalista o representativa que tenemos hoy en día también genera eso, que solo se actúe desde una élite representativa, política, y que no exista como, no se escuche de verdad las necesidades de la gente. Y si se hubiese escuchado un poco la necesidad de la gente, creo que tendríamos hoy día nuestros derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Yo creo que es súper relevante que eso esté, que tengamos un Estado, es un Estado social, garante de nuestros derechos fundamentales, y para lograr eso también generaría, por ejemplo, que la educación en sí fuese un derecho fundamental resguardado por el Estado, y para ello también permitiría, no sé, por ejemplo, hablar de calidad. También es importante definir qué tipo de educación queremos. Tiene que ser una educación no sexista, reconociendo las desigualdades de género que se empiezan a formar desde nuestra educación, desde la primera infancia también. Para ello también tiene que ser una educación integral e inclusiva, y que, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, tenemos el programa PIE, que permite que exista el profesor y una psicopedagoga u otra persona que permita como que personas con autismo o Asperger puedan estar en la sala y puedan como participar de una manera más inclusiva, pero sin embargo, esa política pública igual que al debe en muchos establecimientos municipales que no se está cumpliendo, y que además debería generar que existieran personas, por ejemplo, que supiesen el lenguaje de señas para personas sordas. Creo que es súper relevante también que se genera esa inclusión. Y en cuanto también para generar o aumentar la calidad de la educación, es súper relevante analizar el currículum que tenemos hoy en día, que es un currículum súper estricto y normativo, basado solo en lo teórico, pero en realidad no en la realidad que tenemos en el ámbito de escuela o liceo, que hay vulnerabilidades, hay distintas vidas, y debería ser un currículum emocional
que en sí el profesor sí pudiese apegarse mucho más a la relación entre alumno y estudiante. Ujú. Ahora, debo contarles a ustedes, yo no sé si lo saben, en la década de los 70 el DUOC era el Departamento Universitario Obrero Campesino. Se creó justamente para la gente que migraba del campo a la ciudad, una oportunidad de capacitación y, por cierto, de mejor estándar de vida, de mejor calidad de vida. Y en el caso del ENACAP también era un instituto que era del Estado y que se creó justamente para capacitar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y se transformaron ambos en suculentos negocios hoy día. Ingresar al Duoc o al ENACAP es tan caro como entrar a una universidad cualquiera. Entonces, en ese sentido, o sea, eh, yo creo que lo que los ciudadanos y ciudadanas piden y exigen es que una persona que no tiene los recursos económicos, pero que tiene buenas calificaciones, que da una buena PSU, o no sé cómo se llama ahora, ¿te fijas? Puede acceder, que el dinero de esa familia no sea un pretexto para cerrarle una oportunidad a un joven o a una joven para ingresar a la educación superior. Hay que decir, en el caso de las becas, de los posgrados o de la especialización. Entonces, el tema de la educación es un tema base sobre el cual funciona todo el resto. O sea, si no nos preocupamos, tal como decías tú, de la primera infancia, y nos creamos ahí incluso las condiciones valóricas, éticas y morales que significa eso, no vamos a construir un ciudadano el día de mañana le importa el resto de los ciudadanos, que es uno de los problemas hoy día. El neoliberalismo tiene tendencia. Hoy día, por ejemplo, las empresas multiroot las que permiten sindicalización son muy pocas. Y tú ves que al interior de la empresa de repente hay 4 o 5 sindicatos. ¿Ya? Y por cierto, digamos, se cumple ese dicho, ¿no es cierto?, de vivir para reinar. Entonces, ahí tenemos una coexistencia con el individualismo muy fuerte. Pero yo creo que entre el estallido social y la pandemia algo está cambiando. No sé si totalmente, pero algo está cambiando en la forma y pareciera, por lo menos la generación de ustedes, chiquillos, está pensando en que no hay otra forma de coexistir que no es en comunidad, que no es en clanes, que no es en tribu. Es la única forma. ¿Y para qué decir el caso, Jorge, de las pensiones? Hoy día eh, eh, nuestros viejos y nuestras viejas están jubilándose con una miseria que no alcanza ni siquiera al sueldo mínimo. Cuál es tu percepción ahí? ¿Uno de tus ejes, uno de tus puntos de preocupación? ¿Sabes lo que me pasa, Jaime y Patricia? Que yo me siento en confianza con ustedes, entonces voy a ser súper transparente cuando empezamos a hablar de los diagnósticos que de alguna manera ya compartimos. Educación, salud, bueno, derechos mínimos garantizados, un sistema de seguridad social, ¿cierto? Que de seguro compartimos esa necesidad. Pero antes de responderte, Jaime, veo en campaña, ahora nosotros en terreno, que los 1000 y tantos candidatos de todas las tendencias ideológicas están hablando de derechos mínimos garantizados para la población. Entonces, yo digo, estamos en un contexto de faltan 2 semanas para las elecciones y hay tendenciosamente, y sin problema lo digo tendenciosamente, candidatos que están confundiendo a la población y muchas veces faltando a la verdad. Es decir, cuando yo escucho a un candidato de la UDI de hablarme del derecho a la salud universal garantizado, de hablarme del derecho al agua garantizado para toda la población, eso es faltar a la verdad, ¿me entiendes? Es decir, de hablarme de educación de calidad, pero cuando le preguntas la libertad de enseñanza con fondos públicos, se quedan callados, o cuando les hablas del lucro en salud, ahí ya no hablan más, y etcétera, etcétera, empezamos a hablar de algunos temas. Entonces, yo comparto la necesidad de hablar del diagnóstico, que creo muy importante, pero llevamos 30 años hablando del diagnóstico, Jaime. Entonces, yo hago una invitación muy cariñosamente a que tengamos la oportunidad en este programa de un poco decir cuáles son las diferencias que se van a tocar en esta nueva constitución a través de la Convención Constitucional para que ya quedando 2 semanas
de la elección, la gente no se confunda, porque me preocupa eso, y no es que yo lo vaya a resolver, pero con un grano de arena en esta conversación podemos contribuir a eso, a este sistema de seguridad social tripartito en el cual nosotros creemos. Nosotros como candidatura, como trabajadores de la salud, nosotros participamos en la coordinadora Noma FP con nuestros compañeros en Santiago, es decir, tomamos la propuesta de un sistema de seguridad social público, tripartito, solidario, es decir, contestando a tu pregunta, pero también creemos es importante empezar a, de alguna manera, ver el escenario de qué opciones tenemos, y claramente aquí hay una lista, por lo menos que veo, que le está mintiendo a la gente, ¿ya? Que le está ocultando cosas. Las otras listas que tenemos puede que tengamos matices, pero de alguna manera compartimos ciertos elementos que una lista está confundiendo a la gente, y eso es importante decirlo. Y bueno, y en la lista Vamos Chile, claramente. En ese sentido, apostamos a tener mínimos garantizados, apostamos a algunos no renunciables. Me voy a extender, discúlpenme, el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, a tener una constitución ecológica con mínimos básicos, ¿ya? A tener una salud garantizada, pero no solamente universal y gratuita, como dicen todos. Nosotros nos permitimos con propiedad hablar que junto con una salud universal, gratuita, cobertura, oportunidad y con acceso, debemos incorporar un sistema nacional de cuidado muy importante, ¿ya? Las mismas compañeras son protagonistas de la situación de cuidado en Chile, cerca del superior al 90% compañeras son las que cumplen ese rol, ¿ya? Y eso no se cuenta, se esconde, porque el sistema en el cual vivimos, de alguna manera, desecha a quienes nos están produciendo. También queremos incorporar, cuando hablamos de salud, los determinantes sociales de la salud. ¿Y qué son los determinantes sociales de salud que actualmente no están incorporados? Quieren decir que todo factor ambiental, territorio, muy importante en esta Constitución, ya geográfico, condiciones de vida, sea incorporado en los procesos de atención de salud. ¿Y eso a qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a llevar? La construcción de la triada: salud, medio ambiente y agua. No podemos hablar más de salud solitariamente, segmentadamente, porque nos ha pasado que nos encontramos con territorios con saqueo de agua, nos encontramos con territorios medioambientalmente su hábitat destruido, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nos invitaron y nos forzaron a separar, a segmentarnos. A mí me gusta mucho la experiencia neozelandesa en ese caso, en donde la relación del Estado con el ciudadano y ciudadana es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Yo no solamente te voy a hablar de salud cuando te atienda, sino también yo voy a saber en qué contexto vives, ya, cuál es la cultura, cuáles son los hábitos que tú practicas en torno a temas sanitarios, es decir, cuáles son las condiciones de acceso a elementos básicos como el agua que tú tienes. Esa es la relación que nosotros esperamos desde el Estado con la nueva ciudadanía que debiéramos construir. No, bien, bien. Ahora, ¿qué debiera, Patricia, sí o sí, incluso golpeando la mesa, estar en la próxima Constitución según tú? Bueno, dentro de todo esto que estamos defendiendo, yo creo que lo primero es velar porque esta constitución paritaria, que es histórico no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que realmente se desarrolle con una perspectiva de género, que es una herramienta que se utiliza para lograr la igualdad basada en un desarrollo sustentable. Creo que es súper relevante allí que exista dentro de la Constitución tipo de Estado, por ejemplo, para lograr esta igualdad hay que partir por reconocer un Estado plurinacional que permite también el reconocimiento de todas las naciones y pueblos originarios que conforman Chile hoy en día, reconocer los derechos a autonomía, a su cultura, a sus tierras, entre otros. También, por ejemplo, tener un estado que sea igualitario, eso permitiría que no solo quede como en lo formal que existe hoy en día en el numeral 19 de la Constitución, que dice que hay una igualdad entre hombres y mujeres, pero en realidad eso es solo una igualdad formal, no hay una igualdad sustentable, como sustantiva, perdón, una igualdad sustantiva dentro de la Constitución, que eso permitiría que sea de manera transversal. Creo que también en esta Constitución, para que sea paritaria,
Debe haber, por ejemplo, un derecho, deben estar establecidos nuestros derechos sexuales y reproductivos, debemos tener también el derecho a vivir libre de violencia, no tan solo para las mujeres, sino también para las disidencias y a los hombres también, que en general a toda la población es un derecho súper transversal y limitaría también los crímenes de femicidio y los crímenes de LGTBI-fobia. Creo que también tenemos que tener el derecho a la seguridad social, ya que es un aspecto súper relevante. La brecha en temas de pensiones es súper extrema en el caso de las mujeres, también por diferentes lagunas, por temas de embarazo, por temas porque para las empresas somos más que nada personas de riesgo que no quieren contratar en comparación a los hombres, entonces por eso también se realizan o quedan lagunas dentro de la pensión y reciben pensiones mucho más miserables que los hombres. Entonces también debería estar eso incluido en la Constitución. Otro pilar también, no solo la Constitución con perspectiva de género debe estar, sino otro tema es la protección a la infancia. Hoy en día solo a los niños, niñas y adolescentes se les reconoce como objetos en realidad, y debería reconocerse como sujetos de derecho para partir de ahí a una infancia protegida y que se reconozcan y realmente se resguarden sus derechos a nivel general. Creo que lamentablemente, y eso genera, por ejemplo, los problemas que tenemos hoy en día con instituciones como el Sename, que a pesar de las reformas, son reformas que solo son parches y no generan una verdadera protección a la infancia. Creo que judicializar a niñas de 9 años vulnera sus derechos. Siento que deben ser procesos desjudicializados y permitir también que realmente nos enfoquemos en sus carencias, porque si que un niño o niña vaya a robar a los 9 años, en realidad es porque posee carencias emocionales, posee carencias sociales, como fue el caso de Cristóbal, o lamentablemente conocido como el Cizarro, que en realidad él tenía una carencia emocional y familiar enorme. Su mamá estaba condicionada al microtráfico, los hermanos habían sido asaltantes. Entonces es súper relevante ver o conocer la realidad de los menores que llegan también a esas instituciones que en realidad no logran abarcar todas las carencias que tienen, y más que nada se juzga y se sigue criminalizando y estigmatizando. Otra también de los temas es realizar una constitución medioambiental. Lamentablemente hoy en día tenemos, por ejemplo, que el derecho a la propiedad que existe en Chile está supraprotegido. Lamentablemente a nivel internacional existe el derecho a propiedad, pero un derecho a propiedad normal que está en equidad con los otros derechos. Hoy día está supraprotegido y genera que este sea mucho más relevante y quede en desmedro el derecho medioambiental o el derecho a vivir libre de contaminación que existe hoy en día y que no se está cumpliendo porque el derecho de propiedad se avala o tiene mayor importancia en el ámbito normativo. Entonces creo que eso es súper relevante, el que el agua sea realmente un bien común de uso público también pertenecería o generaría que haya una mayor sustentabilidad en cuanto a nuestros recursos hídricos, y no que existan hoy en día zonas de sacrificio o zonas como Petorca también, que lamentablemente están en sequía. Creo que esos son los temas más relevantes que estamos luchando en esta candidatura. Wow, yo diría que es una tremenda mochila la que te llegue. Jorge, a mí no me cuadra la matemática. Tú acabas de nombrar una lista. ¿Cómo pueden 12 listas distribuirse, aunque sea el 80% de la aprobación, versus el 20% de una sola lista? ¿Me puedes explicar eso? Porque no logro entenderlo. Bueno, está difícil. ¿Ah? Claramente es una situación difícil, muy difícil, pero esto igual es histórico, es decir, generalmente a toda la ciudadanía, incluso en los movimientos sociales, incluso recuerdo a la agrupación de familiares de detenidos de la revuelta, se le ha hecho difícil llegar a acuerdos y de poder trabajar en unidad respecto al modelo o respecto a las demandas que cada sector tiene. Entonces, yo creo que
independiente los matices que tengamos o las diferencias, en algún momento, las listas que somos de oposición en este momento, vamos a tener que hacer alianzas por poder llegar y concretar las demandas que tenemos. Entonces, en este momento, entiendo que estamos en campaña, pero también hay que pensar que en algún momento nos vamos a necesitar. Y nos vamos a necesitar, entonces, está bien la campaña, pero hay que ser cuidadosos cuando queremos destruirnos, porque en algún momento más adelante vamos a necesitarnos el 2/3, que según tengo entendido deben ser ¿cuántos? ¿103? Más o menos, sí. Más o menos, ¿cierto? Para poder tomar decisiones que vamos a dejar dentro y que vamos a dejar fuera, en el supuesto que fuéramos, digamos, pudiéramos llegar a ese número. Y si no llegáramos a ese número, poder, siendo minoría, no dejar incorporar, y así de transparente hay que hacer, no dejar incorporar elementos que en la Constitución del 80 de alguna manera nos metieron a la fuerza ese grupito de 10 o 11 personas que trabajó. Por ejemplo, el rol del Estado subsidiario, es decir, ese va a ser un tema, uno de los principales, creo, temas que vamos a debatir, estando en cualquier posición, siendo mayoría o minoría, vamos a poder de alguna manera cumplir un rol. Pero yo quiero decir algo igual al respecto a eso. Esto no se logra, aunque seamos mayoría incluso, si el movimiento social no sigue saliendo a las calles y no sigue ya teniendo control social de sus constituyentes. El otro día estaba en otro conversatorio y hablando de los compromisos con organizaciones sociales que los constituyentes, en nuestra opinión, de nuestra candidatura, debieran tener durante el proceso de campaña, porque permite, de alguna manera, conocer ya acuerdos, compromisos y la palabra pública de ese constituyente de acuerdo a las decisiones que va a tomar en el futuro. Porque yo les puedo hablar de muchos derechos de mínimo garantizados que yo quisiera, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la salud. Pero, ¿qué elemento concreto y que la ciudadanía pide tengo para poder demostrar eso? Creemos que el compromiso con organizaciones públicas, con organizaciones sociales públicos, firmado, es un elemento de transparencia del actuar del constituyente. Sí o sí. Es decir, el constituyente debe tener mecanismos de control social a través de la protesta, a través de compromisos públicos firmados con organizaciones sociales, ¿ya? Y también a través de propuestas respecto a priori, ojo, a priori, del reglamento de la convención, que ese es otro tema que pocos hablan. Hablamos de todo lo que queremos cambiar, pero no hablamos de cómo queremos que sea la orgánica de la convención constitucional. Porque, Jaime, tenemos constituyentes que están promoviendo, o algunos sectores, para no ser un poco tan... Algunos sectores promueven el voto secreto de los constituyentes. Es decir, la convención constitucional, según nuestra opinión, necesita actos máximos de transparencia para que sea legitimada. Y el voto público de los constituyentes es uno de los actos principales para que sea legitimada a largo plazo la Constitución. La itinerancia de sesiones, que pocos hablan de eso. La Convención Constitucional, a través de la SECPREC, nos dicen que vamos a tener que funcionar en el Palacio Pereira, en Santiago. Nosotros promovemos, y espero que muchas candidaturas nos ayuden a promover la itinerancia de sesiones. No podemos estar hablando de medio ambiente si no conocemos Andacollo, si no conocemos Ventana, si no conocemos Mejillones. No podemos estar hablando de pueblo originario en la comisión encerrado en el Palacio Pereira si no estamos sesionando en la región de la Araucanía, con los hermanos aymaras en el norte. Es decir, la sesión, si hablamos de minería, tenemos que conocer la realidad de la gente de Calama. Es decir, hay un conjunto de factores que tiene que ver la Convención Constitucional y su reglamento que los constituyentes ya debieran estarse pronunciando. O sea, claramente lo que tú estás planteando, Jorge, es parte del protocolo de la estructura que van a tener que acordar y la forma va a ser tan relevante como el contenido.
Así por Por es. muy supuesto, relevante que pero sea. es importante, es que sí, lo que pasa, Jaime, que con esto termino, Sí, por eh, favor. el relato de campaña está siendo muy, y con todo respeto, muy vacío de algunos sectores, y eso es peligroso para el proceso constituyente. Es importante que transparenten las posturas de cómo quiere que funcione la Convención Constitucional, ¿ya? Lo mismo que hablábamos recién de los derechos, ya háblenme de los derechos, que suena súper lindo, y disculpen, digamos, lo coloquial, lo popular, pero bueno, esto nació desde el movimiento social y nosotros formamos parte, Patricia, yo y muchos, independiente de la lista que vayamos, es del movimiento social. Entonces, ya no es fácil que nos vendan cualquier cuento. La ciudadanía está en un nivel de conciencia más alto, Jaime. ¿Ya? Y ojo, no solamente ideológico, porque algunos de repente quieren tomárselo ideológicamente. No, tiene que ver con otro elemento, que tiene que ver con la praxis de vida que ha llevado la gente y que la ha llevado a tener un nivel de conciencia mayor, en mi opinión, respecto a lo que está pasando. Por tanto, los constituyentes deben transparentar cómo quieren que funcione la Convención Constitucional, para que así las organizaciones políticas, independientes del partido, ya no los presionen para tomar decisiones en el voto que tienen que dar, según lo que les menciono. Y ojo, y no hablo solamente de organizaciones políticas tradicionales, altamente criticadas, sino también los movimientos sociales a los cuales pertenecemos, porque más de algún movimiento social que pertenecemos a veces se pone un poco muy cerrado y no abre los procesos, digamos, a la ciudadanía. Ahora, en el caso, Patricia, porque aquí, bueno, hay hitos que hay que salvaguardar, digamos. Se logró una equidad de género en el proceso de la participación, pero es probable que lo que yo percibo es que la expectativa de la ciudadanía y los ciudadanos es tan alta que a lo mejor no seamos capaces, o ustedes, si son elegidos, no sean capaces de resolver justamente el tema de las expectativas. O gente puede pensar que todo debe estar en la estructura o en el corazón de la Constitución, y muchos de los temas, ¿cierto?, puede que estén en las leyes. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la expectativa? Yo creo que es importante como partir por hacerle saber a toda la gente que en realidad la Constitución es solo una base de nuestras normas sociales, la base que rige, quizás en la Carta Magna, son las leyes más importantes y por lo que los otros proyectos de ley o leyes se basan en esta como normativa mayor. Sin embargo, la Constitución es solo la base de cómo se regula nuestra sociedad y cómo tenemos que comportarnos. Yo creo que hay que partir por eso y obviamente no todos los problemas se van a resolver desde la Constitución. Es importante también destacar que es no solo esta base o cómo va a ir escrita, sino también el saber o el distinguir cuáles van a ser las formas de implementación que va a tener también la Constitución, porque es súper relevante que no sea solo o quede solo en el papel, sino también establecer directamente cuál va a ser la forma necesaria o que se requiera para implementar esta nueva Constitución y que tenga los resultados positivos que se quiere obtener. También es importante quizás destacar en este proceso y la importancia quizás que decías tú, Jorge, es el reglamento y también los mecanismos que vamos a tener y que vamos a escribir y desarrollar con la ciudadanía. Yo creo que deben ser mecanismos participativos, debemos tener quizá, yo creo que la gente va a seguir en las calles, va a seguir movilizándose, porque sí, la movilización tiene un efecto, tanto en la agenda de gobierno como en la agenda parlamentaria, y va a tener también su efecto en cuanto a la Constitución y en cuanto a lo que se requiere realmente que se escriban sus representantes, sus constituyentes. Entonces, debemos tener también, pensando en la pandemia, mecanismos que sean virtuales, que expongan las sesiones y los temas de los cuales se están hablando, de los temas que vamos a estar tratando ahí. Es importante que tengamos también mecanismos, también quizás en lenguas de nuestro pueblo originario y no solo en el español chileno.
de los cuales temas se van a tratar, porque es importante que llegue a toda nuestra población y a toda la diversidad que conforma nuestra población, y también a la diversidad migrante, también debe estar también en ese lenguaje, ya que hoy en día también hay población haitiana que sí tiene derecho a votar o que sí ya puede votar o participar de este proceso constituyente. Creo que es súper relevante que se establezcan los diversos instructivos, diversos como informes que se desarrollen en las diversas lenguas que conforman hoy día Chile. Y también quizás para lograr esto y que la gente reconozca o que es parte del proceso, que no se van a lograr todos los cambios, porque también hay cambios que se van a desarrollar en materia de ley, pero lo que va a permitir en sí la Constitución es que le va a dar una mayor normatividad o una mayor potestad frente a los diversos temas y frente como a normas que van a venir después, ¿ya? Que sí van a ser reguladas por esta Constitución y sí van a permitir cambios, y que si realmente logramos, y esa es la esperanza que tengo por lo menos, que se elimine el Estado subsidiario, que se elimine en realidad esta forma o este sistema neoliberal en sí, y se logre tener un sistema basado en el bien común o en el bien vivir que también tienen nuestros pueblos originarios, y logremos en sí desarrollar como nuestras leyes y nuestra organización está como que sea mucho más colectivo, desarrollando también este posible desarrollo sustentable y también que logremos a largo plazo en todo ámbito. Jorge, la presidenta del Colegio Médico declaró recientemente que había la posibilidad de postergar el plebiscito dado el escenario actual. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo rechazamos totalmente, la postergación de las elecciones. Hay algunos que han sido un poco más moderados con respecto a si rechazar o no, porque la situación epidemiológica lo pudiera meritar o no, pero hay que mencionar algunas cosas, que de alguna manera, ¿quién empezó hablando? No solamente Mañalich y Isquia Siches de la postergación de las elecciones. Esto sale de Megavisión, sale de La Tercera, sale del Mercurio, sale de los clásicos medios de comunicación que toman una palabra, toman una declaración y quieren incidir en procesos de un territorio completo. Recordemos octubre. Octubre fue postergado de abril año 2020, de abril a octubre. Se tomaron todas las medidas de precaución. La gente asistió en masa, más de 7 millones de personas, una de las votaciones más grandes de nuestra historia. ¿Hubieron aglomeraciones en centros de votación? No ocurrió, en un solo día. ¿Hubo una catástrofe pandémica en Chile después de la votación? No ocurrió. Actualmente se han tomado medidas de 2 días de votación. Tenemos 5 millones de vacunados en nuestro país. Falta sí, pero ha sido un avance. Por tanto, hay algunas medidas que han colaborado más aún en que esto no aumente. ¿Qué vemos nosotros acá? En un primer análisis, digo, que claramente esto va a perjudicar a las listas con bajo presupuesto, es decir, para una lista independiente como la nuestra y que como para muchos otros compañeros y compañeras de otras listas, hacer una segunda campaña. ¿De dónde sacamos presupuesto? Muchos compañeros son trabajadores, venimos de la clase trabajadora, donde muchos pidieron vacaciones, muchos pidieron diferentes tipos de salvedades para poder ir a competir, ¿ya? Con quienes han recibido 100 millones de pesos para campaña, 80 millones de pesos para campaña. Esto es una expresión, digamos, de un candidato con la mejor disposición para poder entender causa y evidencia científica de lo que podría pasar, pero también creo que tenemos el derecho de transparentar un sentir que puede ser colectivo, que si se diese eso, los más perjudicados son los candidatos que pertenecen al pueblo, los candidatos independientes con bajo presupuesto, los candidatos que no se les hace difícil una segunda campaña, que de alguna manera esto podría beneficiar a los que no tienen problema de
ir a competir nuevamente y generalmente son los que tienen el poder económico en este país. Por tanto, tenemos 2 días de votación, tenemos 5 millones vacunados como una base importante y no tenemos una catástrofe que nos diga después de una elección que vaya a suceder. El plebiscito fue la expresión más obvia de aquello. ¿Cuál es tu percepción, Patricia, tu opinión? Uy, yo creo que, o sea, en mi opinión, yo creo que es complicado aún porque la crisis que tenemos hoy en día con la pandemia es mucho mayor a la crisis que había el año pasado. Creo que la cantidad de camas UCI también es súper mínima para cómo han ido aumentando los casos también en Chile. Quizás han habido unas pequeñas bajas, pero en realidad eso no se puede ver tampoco porque ha sido esta semana, pero no se puede ver como a un nivel mucho más general si eso va a seguir como en esa línea. Creo que nos complica bastante como la cantidad de la población que pueda ir a votar por la cantidad de población también que está con COVID en estos momentos. No sé, es súper difícil. Para mí, por lo menos, yo creo que esta votación de constituyente, desde un primer momento, debería haber sido separada de las votaciones como candidato a alcalde o concejal o gobernadores, porque tiene un propósito distinto, creo yo. Tiene una mayor relevancia también en temas políticos. Creo que el ponerle a las personas quizás que están un poco despolitizadas, 4 elecciones juntas, 4 nombres que aprenderse, ya es súper complejo. Por ejemplo, yo lo trato en la feria, cuando voy a la feria, la niña me dice, ya, pero para votar por ti, ¿cómo vas a estar en la papeleta? ¿Cómo te encuentro? Me dice, porque en realidad, por ejemplo, la de constituyentes va a ser una sábana, hay que reconocerlo, va a ser gigante la papeleta que va a haber. Entonces, es súper difícil para la población, por ejemplo, el buscar el nombre a la población de mayor edad, hablo también, pues, para personas con menor visión también, se les dificulta aún más el buscarte en esa lista, el encontrarte, entonces el tener también 4 papeletas, el cómo doblar esas papeletas, también todo eso es dificultoso para nuestra tercera edad también. Creo que es un proceso súper complejo, entonces desde ahí partiría que esta debería haber sido una elección separada de la otra. Sin embargo, no fue así, ya estamos en esto, y creo que quizás un punto que tiene a favor Jorge es el que las candidaturas independientes y las candidaturas independientes 100%, sin cupo de partido político, somos aún más pobres y no sé, por ejemplo, yo en el distrito 10 lo que recibía son 70.000 pesos para realizar toda esta candidatura en un distrito que es el distrito más peleado, un distrito que, no sé, candidaturas como Monkeberg tienen casi 60 millones para realizar la candidatura contra 70.000 pesos, entonces, igual es complejo esa área, es verdad, pero también quizás reduciría la población votante en estos momentos. Creo que ese es el tema. Y eso es lo complejo de la situación hoy en día. Yo creo que, bueno, hay algo de eso también de carácter económico, pero también de carácter estratégico. En el fondo, que al separarlo pudieran los otros tipos a pesar de que los alcaldes y los concejales, yo diría que es lo más cercano que tenemos. O sea, los diputados y los senadores no los vemos nunca. Si tú sales de la puerta, ¿no es cierto?, a tu patio, a tu calle, o sea, es el alcalde el que te retira la basura, el que formatea las áreas verdes, el que crea cancha, el que mejora educación, etcétera. O sea, tú Sí, lo tienes ahí, a mano. es el gobierno local, pero El gobierno lamentablemente los alcaldes y concejales, no sé, uno va a la feria y la gente igual dice, ok, tú vienes aquí a pedir votos, pero en realidad cuando necesitamos ayuda tenemos que estar 3 meses casi rogándole a las puertas en el alcalde para que realizara una función, porque eso me tocó hoy en día, porque estaba una candidatura de alcalde al lado mío en San Joaquín mientras yo iba a la feria de la Lema. Y una señora le decía eso, entonces eso también genera, porque hay mucha despolitización también, hay mucha desconfianza, también en los gobiernos locales se ha realizado mucha corrupción,
y ha generado también que se tomen estas reacciones de la gente, que no quiera, en realidad, no quiera ser partícipe incluso de elegir a quienes tengan que ver con su medio ambiente, en sus zonas más cercanas, jardines, quienes vean la basura, como decías tú, quienes vean cómo están las calles a tu alrededor, porque esa es una preocupación en sí de los municipios, pero en realidad lamentablemente en muchos municipios no se está realizando bien la pega y la gente lo está demostrando y la gente continúa despolitizándose por esas acciones y esas medidas que no son acorde a las necesidades también. Ahora, Patricia, la última elección fue el 2018, fue en condiciones absolutamente distintas. Entonces, si quieren que yo me compre el Chile cambió, yo después del 11 de abril, con los constituyentes, con los gobernadores, con los alcaldes, con los concejales, voy a comprobar de verdad si Chile cambió. Si somos capaces de pararnos frente a la puerta a pedirle cuenta, tal como decía Jorge en algún momento. O sea, aquí hay que hacer un seguimiento. La responsabilidad social ciudadana no va a terminar votando por ustedes. O sea, va a terminar el día en que la carta esté, ojalá, lo más representativa de nuestro sentir, pero ese día, o sea, tenemos 2 años en que tenemos que seguirlo y si no hacen la pega, tenemos que decirle que no están haciendo la pega. Tenemos que pasar en la cuenta. Porque en estos minutos finales de este espacio de conversación que ha sido muy grato, eh, te damos la posibilidad de invitar a las ciudadanas y a los ciudadanos del territorio. Y hablo de ciudadanos y no le pongo apellido porque aquí también están los migrantes. Y bienvenidos sean. ¿Cuál es tu invitación para el 11 de abril? Que participemos activamente del proceso, no solamente en la votación, sino en exigir a los constituyentes, que es lo que nos compete hoy día, cuáles son sus compromisos públicos y serios, más que palabras, respecto a los acuerdos o propuestas que tiene. Segundo, cuáles son sus compromisos respecto al reglamento de la Convención Constitucional, que la ciudadanía le exija a los constituyentes los compromisos para el reglamento constitucional. Y tercero, que la ciudadanía comience activamente a participar en las organizaciones sociales de su territorio para poder, de alguna manera, realizar control social de los constituyentes. Sin control social, nos podemos encontrar con un Parlamento 2.0 que puede comenzar a tomar decisiones, no oyendo lo que está pasando afuera de la ventana, sino lo que se está cocinando adentro. Y en eso no podemos permitirlo. Por tanto, mientras más espacios participativos existan, mientras más gente participa, ya yo y todos creo, compartimos, esto va a tener un mayor éxito, va a tener mayor legitimidad. Y saludos a Jaime, saludos a Pati, un gusto. Patricia, esta invitación que tú pudieras hacerle a las ciudadanas y ciudadanos de este territorio que el 11 de abril ojalá acudan masivamente. Bueno, desde esta candidatura y con la lista del pueblo, que también es un proyecto colectivo que logramos realizar, por ejemplo, inscribir 134 candidaturas a nivel nacional, que es esto un hito para una lista 100% independiente. Yo invito a la ciudadanía a ser partícipe de esto y a ser partícipe de lo que luchamos el 18 de octubre, ya que en realidad, si analizamos hasta hoy en día, en realidad aún no se ha ganado nada y tenemos que seguir participando, tenemos que seguir movilizándonos y también yendo a votar. Creo que este es un pie para poder realizar grandes cambios y también yendo a votar, obviamente, por quienes seamos los representantes más cercanos del pueblo, porque esta constitución tiene que ser realmente representativa de nuestra sociedad y no solo debe estar una élite política, sino también la clase trabajadora, sino también nuestro pueblo originario, nuestras disidencias. Creo que
que eso es lo vital, reconocer a los candidatos y candidatas que van a ser y formar parte de este proceso, pero para realizar los cambios es necesario que cada uno de nosotros se dirija ese día, si tiene la posibilidad, si no tiene COVID, obviamente resguardando con todas las medidas sanitarias, se dirija a votar y sea partícipe de este proceso, que va a ser un proceso histórico, un proceso súper relevante para realizar verdaderos cambios en Chile, pero necesitamos de cada una de nosotros. Perfecto. Bueno, quiero de hecho agradecerle la conversación. Yo espero lo mejor para este país, y porque además es muy probable, también acudo a la matemática, es muy probable, y a diferencia de lo que piensa el ex ministro de Hacienda, no voy a vivir, creo, hasta los 120 años, que no vuelva a haber otro proceso, ¿no es cierto? Esto es un proceso histórico. Ya lo comenzamos en noviembre con el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, que decía que esto es algo único. Entonces, yo creo que eso también es un deber y una responsabilidad social que nosotros tenemos que tomarla con mucha seriedad. Y además de votar, tal como decía Jorge y decía Patricia, significa acompañar y monitorear qué es lo que se puede hacer. Ojalá que nosotros podamos recuperar parte de la dignidad que no ha estado en las constituciones anteriores que se han hecho, todas, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes. Solo el único caso que conocemos en Chile, en la historia de Chile, era en tiempos de la independencia, cuando en Concepción, ¿no es cierto?, a través de los distritos, habían asambleas constituyentes, y hay historias ahí, si usted la revisa, de personas que eran representantes de esas asambleas constituyentes que no hicieron la pega. Terminaron en la plaza pública juzgados por toda la masa, justamente por lo mismo. ¿Ya? Bueno, son tiempos distintos, obviamente, hay diferencia de 1810 o 1818 ahora, pero no olvidemos que los ciudadanos también tienen una responsabilidad de acompañarlos a ustedes y acompañarlos en el proceso, no solo el término. Así que yo les agradezco, les deseo mucha suerte. Eh, yo soy del distrito 10, Patricia. ¿Cuáles son las comunas del Patricio? Recordemos las comunas, a ver, Del antes distrito de 10 son La ¿sí? Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, Santiago y San Joaquín. Son 6 comunas. Perfecto. Estoy casi convencido, a ver, una de esas voto por ti. Vamos a ver. Votemos por Don la vecina Jorge, del barrio Franklin. ¿Ah? no, sí, sí. Jorge, ¿cuáles son las comunas de tu distrito 5? Salamanca, Illapel, Canela, Los Vilos, Conbarbalá, Punitaqui, Montepatria, Ovalle, Paiguano, Vicuña, La Higuera, Coquimbo La Serena y Andacoyo. Wow. 15. Sí, ahí yo Sí. tengo muy buenos amigos en esa zona, ¿eh? Yo le voy a mandar ahí el flyer tuyo, que está justamente en Ovalle, una gran fundación, ¿eh? Que se llama Un Alto en el Desierto, que trabaja con las escuelas, que trabaja con las comunidades, la Junta de Vecinos organizada, recuperando a partir de iba a decir las nubes, no son las nubes, ¿cómo se llaman esas brumas matinales de las Camanchaca, nieblas? la Claro, Camanchaca. las nieblas. Entonces ellos Cama- instalan en los cerros, atrapan nieblas y las transforman en agua para las escuelas y para la Junta de Vecinos. Un gran proyecto que tiene ahí la Fundación Alto en el Desierto. Así que, bueno, un abrazo, Patricia, mucho, mucho éxito. Y también para ti, Jorge, espero que les vaya bien. Yo creo que ustedes Chao. están convencidos de lo que quieren hacer, y eso ojalá los ciudadanos y los ciudadanos que vean este conversatorio también puedan estar convencidos junto a ustedes. Así que muchas gracias. Nos encontramos el Chao. próximo martes a las 20 horas junto a distintos candidatos y candidatas a 2 semanas del 11 de abril. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Muchas Chao, chao. gracias.